momento estamos acá en el piso con Marcos Enchós, que es director de Desarrollo Social del municipio, para hablar un poco sobre nuestra ciudad. Fuera del aire estábamos hablando sobre bibliotecas y libros porque ambos compartimos ese gusto, así que bueno, pero ahora nos vamos a adentrar en otra parte que igual las bibliotecas cumplen un rol social muy importante en nuestra ciudad, así que bueno, Marcos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vos, Camila, por la invitación, gracias a Radio Cero. Y el tema libros, fíjate vos, para tocar este tema, hace unos días estuvimos hablando con el subsecretario de Cultura para trabajar una cuestión vinculada a esto para el año próximo. Y hay posibilidades, digamos, de poder llegar con el libro a determinados barrios donde de pronto no hay una accesibilidad más directa a las bibliotecas populares, que son 4 en la ciudad, pero que lógicamente hay barrios, la ciudad ha ido creciendo y eso dificulta a veces una accesibilidad porque tal vez el colectivo no está por esa misma línea, en fin. Estuvimos ahí pensando algunas cosas y seguramente el año que viene podremos darle forma. Qué lindo. Bueno, tomo esa posta para que charlemos sobre cuáles son las realidades, por ahí vinculado con esto, ¿no? Que vos mencionabas de el acercamiento al libro, a la cultura, a espacios, digamos, donde las personas puedan formarse en diferentes aspectos. ¿Cómo estamos eso a nivel de la ciudad? La disposición de los CAPS y de los diferentes dispositivos que hay a lo largo de la ciudad, ¿están cumpliendo esa función? ¿Subsanan? ¿Hay como que trabajar mucho más en eso? ¿Cómo estamos? Mira, vamos a tomar 2 puntos. Uno, por ejemplo, lo que tiene que ver con las cuestiones de oficios, por ejemplo, talleres, y de alguna manera que eso se pueda convertir no solo en la formación de un trabajador, sino en mejorar determinados emprendimientos, que ya existen microemprendimientos. Bueno, ahí podemos decir que este año ha habido más ofertas que los años anteriores, que ha habido más distribución en el espacio territorial. De hecho, el municipio ha cedido, por ejemplo, al Consejo General de Educación en algunos lugares para que se puedan dar en los llamados Zoom, que habitualmente se administra junto a las comisiones vecinales. Y eso ha permitido llegar. Ahora, lo que hay que fortalecer es darle continuidad en el tiempo, seguir mejorando las ofertas y trabajar las continuidades. Es el gran desafío siempre, no solo en esto, sino que se está dando como una particularidad en todos los ámbitos. Cuesta sostener la presencialidad y lo que antes parecía común, tener un curso de capacitación de 9 meses, que es lo que habitualmente dura, u 8, por más que digamos que es anual, sí, empieza a flaquear. ¿Y esto a qué se le atribuye? ¿La pandemia tuvo mucho que ver? Es un proceso que viene antes de pandemia. Okay. Uno que viene del mundo de la docencia ya lo podía observar, en donde hoy 3 meses, 4 meses se sostiene una presencialidad. Luego ya cuesta. Quiere decir que hay un cambio de hábito, hay un cambio en la necesidad del consumo, en este caso acceso al conocimiento. Seguramente tiene que ver con los nuevos tiempos, seguramente tiene que ver con el manejo del tiempo, la virtualidad. El tiempo en sí mismo ha generado un cambio en la rapidez, ¿sí? Sí. Hay un tiempo que va más allá del tiempo reloj y de cuánto una persona se puede organizar de acá a 1 año a sostener algo. Así que ahí hay una cuestión a trabajar. Para el año próximo también se va a mejorar este aspecto. Ya estamos buscando nuevos lugares, tiene que tener ciertas condiciones de accesibilidad, en algunos casos por el tema computadoras también. Estamos apuntando a más o menos unos 50 talleres, tanto por el Estado municipal con los que van a llegar del CGE, para poder abordar a toda la ciudad. En distintos puntos. Bueno, eso distintos tipos de talleres. Sí, es una buena noticia. Talleres que van vinculados tanto, podríamos decir, desde cuestiones básicas hasta cuestiones como, por ejemplo, hemos podido resolver este año a través de la Dirección de Educación,
en donde nosotros estuvimos involucrados porque pudimos articular talleres específicos para las cooperativas. Nosotros en el área de cooperativas, que está a cargo de la dirección también, no solo nos propusimos la regularización de ellas y acompañar en sus trámites ante provincia y nación, sino acompañar en toda la formación de acuerdo a los oficios que tengan cada una de ellas. Por ejemplo, algunos lo pudimos hacer a través de empresas privadas, 2 empresas privadas de nuestra ciudad, en donde se pudo trabajar en todo el mejoramiento de manejo de motosierras, también se hizo de motoguadañas, también se hizo del tema de pinturas, todo lo que es mantenimiento de piletas, pensando en esta temporada, y también, por ejemplo, lo hicimos con gremios en todo lo que tiene que ver para los servicios de hotelería, bungalows, etcétera. Entonces, las capacitaciones se han dado de formas múltiples, aquellas que te suelen durar lo que habitualmente decimos 1 año y otras de menores plazos que son 4 o 5 encuentros, que son cosas muy puntuales, que quienes tienen que acceder ya tienen conocimiento en esa materia. Así que es un año más que interesante que nos estamos proponiendo para el que viene, porque al complementarlo con otros programas provinciales, nacionales, que nosotros llevamos adelante y complementamos como microcréditos, el programa de máquinas y herramientas del Gobierno Nacional, nosotros ya tenemos preparado un programa para fortalecer la cuestión laboral de estos microemprendedores. Entonces, fíjate vos que ese programa también incluye, como incluyó este año, la capacitación en manipulación de alimentos. Entonces, cuando vos lo mirás, en realidad todo está muy articulado, es lo que intentamos, y acompañar es todo un proceso, no como una cuestión individual. Te voy a dar un ejemplo. Programa Máquinas y Herramientas del Gobierno Nacional, que en los próximos días vamos a estar haciendo las últimas entregas. Unos 20 beneficiarios aproximadamente, motoguadaña, hornos piseros, batidoras para panificación, algunas de las máquinas. ¿Qué pasa con quienes producen el alimento? Entonces ahí es donde jugamos con bromatología, con que tengan su carnet de manipulación de alimentos, que el lugar sea el apropiado. Entonces acompañamos en ese proceso. Y el año que viene lo vamos a profundizar, por supuesto. Y la segunda cuestión, que es la vinculada a los CAPS, que vos decís, nosotros nos dimos cuenta a través de las mesas de diálogo de este año, hicimos 11 en total, el año que viene va a haber más, justamente a conclusión de esto que nos habíamos propuesto. Originalmente, la división de la ciudad estaba pensada en los CAPS. ¿Qué nos ocurrió en la realidad de los hechos? Algo que lo preveíamos, pero necesitamos de alguna manera corroborar. Que los espacios son muy grandes, los espacios geográficos son muy grandes, y hoy las identidades barriales se han modificado en términos culturales de lo que entendíamos antes como un barrio. Te voy a dar un ejemplo, aquí nomás cerquita de la radio. Hacia el sur, uno habitualmente dice suburbio sur. Bueno, porque es una denominación hasta cultural que quedó sí, de total. Determinados grupos de familia. Pero vos allí tenés Che Guevara, tenés el Don Pablo aquí nomás cruzando la calle, tenés los Molinari, tenés el Benetti, tenés el Fiorotto. Es gente que llegó a un barrio que tenía más de 100 años. Entonces las miradas, las necesidades, las características de esas familias, inclusive por el tipo de barrio donde viven, son distintas a las que de pronto tienen los vecinos que están más cerca de la Escuela 94, por ejemplo. ¿Se entiende? O los que viven para la zona de Tropa y Palavecino. Bueno, entonces cuando se habla de espacio geográfico y las identidades barriales y cuáles son las necesidades, son muy distintas. Están a 2 cuadras, pero son muy distintas. Porque algunos ya tienen resuelto su cordón cuneta, o porque tienen resuelto su agua, su cloaca, por decirte, o la transitibilidad de las calles. Y hay otros lugares que de pronto hay que trabajar más en algunas de estas cuestiones. Entonces, pasa lo mismo, lugares que de pronto decir, las escuelas. Las escuelas verdaderamente están quedando muy lejos de las familias, que quizás haya que pensar en crear nuevas escuelas. Entonces, sí, cuando uno piensa en esquemas muy rígidos,
se hace difícil encontrar respuestas más únicas porque las realidades son múltiples. Vos hablas de los barrios del norte, cuando hace unas semanas atrás lo charlamos de eso. Y vos decís barrio norte, sí, pero no es lo mismo. Sí, el noreste. Entonces, que el noreste. Bueno, parece una tontera diciéndolo de esta manera, pero la realidad es que hay que ver de esos barrios de cuándo están, con qué necesidades puntualmente, y después, lógico, hay realidades que son transversales y son generales, queda claro. Pero sí, nosotros ya el año que viene lo venimos conversando con los concejales. Es uno de los puntos a establecer más encuentros, más mesas, para poder trabajar más sobre la realidad puntual con el vecino que te pide determinado tipo de respuesta. Que vos lo podés conocer, podés estar al tanto, pero de pronto las prioridades que vos establecés como funcionario tal vez no sea exactamente la misma del vecino. Sí el problema, pero no como prioridad. ¿Me explico? Claro. ¿Les sorprendió un poco la respuesta y la convocatoria que tuvieron estas mesas? ¿Fue mucha gente, participó mucha gente, la gente agradeció la instancia o no? ¿Con qué devolución se encontraron? El agradecimiento fue constante, porque lógicamente fue una etapa de encuentros muy abiertas, donde no íbamos con una bandera política, ¿me explico? Lógico, somos funcionarios, somos de la administración del intendente Davico y eso siempre quedaba claro. Y ese mandato era el diálogo abierto, el diálogo franco, ese diálogo que te permite encontrar soluciones. Y aquellas que pueden estar complicadas, ver cómo la podemos encarar juntos. Y algunas se pudieron resolver rápidamente porque eran cuestiones prácticas o a veces cosas que estaban pendientes y simplemente faltaba una decisión. ¿Me explico? Y hay otras que son más estructurales, que vienen de añares. Vamos a dar un ejemplo. Sí, la violencia, Pueblo Nuevo, por ejemplo. Sí, Mesa Pueblo Nuevo, ¿no? Surgió el tema del agua. Mesa Villa María, surgió el tema del agua. Bueno, independientemente que haya surgido como una necesidad, todos sabíamos que estaba ese problema y viene de décadas. Y en el caso de Villa María, desde la época que se armó el barrio, o sea, 50 años. Sin embargo, paralelamente, Leuce, como responsable del área, ya estaba trabajando en un plan de lo que tenía que ver con limpieza y mantenimiento de los pozos, de las bombas, el arreglo de las camisas de los pozos, volé los informes de los equipos rotos, desatendidos, falta de mantenimiento. Hubo que esperar que llegara el profesional de Paraná, que por una cuestión de profundidad de los pozos, etcétera, no cualquiera lo puede hacer, más ni hablar la obra que se está haciendo, que se está ejecutando en este momento, de ampliación de la medida de los caños, que va a impulsar mayor cantidad de agua. Entonces, digamos, todos estamos deseosos que esa obra se pueda finalizar y que los vecinos empiecen a ver que hay agua, ¿no? Entonces, fíjate vos que es una respuesta de un problema estructural que todos estamos deseosos de que pueda ser exitoso, ¿no es cierto? Y no hablemos más como problema que falta agua. Bueno, pero hay que seguir laburando. En este sentido, entonces, las mesas, ¿surgieron inconvenientes a la hora de llevarlas adelante? No. Tuvimos un par de inconvenientes que fue justo esa semana de frío intenso que nosotros habíamos programado, por ahí se resintió un poco la presencia de algunos vecinos. Pero en todos participaron vecinos en forma individual, algunos en representación de instituciones, a veces de clubes, de algunas ONG, depende del cuadrante, sí, digamos, que se hacía, y cada uno hablaba la libertad de hacer los planteos que se considerase. Ejemplos como por decirte, cuestiones operativas para algunas ONG, problemas de que no habían resuelto sus asambleas, por ejemplo, y tenían problemas para resolver esas cuestiones. Bueno, hubo una convocatoria específica para ellas en el Consejo Deliberante y se puso a un abogado del equipo solo para atender todas estas situaciones. Se han regularizado muchísimas instituciones intermedias y ONG en la ciudad, que han podido actualizar sus estatutos, que han podido llamar a asamblea. Estuvimos hace unas 3 semanas en Paraná haciendo gestiones en la Dirección Provincial de Organizaciones No Gubernamentales,
que entre otras cosas tiene una ayuda de asesoría para la parte contable. Hoy para las instituciones intermedias uno de los escollos es esto, el pago del balance. Así que bueno, llevamos nosotros algunas propuestas, veremos qué pasa. Seguramente el año que viene podremos seguir trabajándolas, pero ahí todas las instituciones intermedias tienen un problema importante, digamos. Hoy hay profesionales que están cobrando, se cobra en función también del movimiento que tenga cada institución, pero para algunas de ellas es un dinero que hay que pagar en abril muy importante. Así que también nosotros desde la dirección buscamos alternativas, puentes, llevamos propuestas a diferentes áreas, nos ha pasado Nación con otras problemáticas, y en algunos casos se han puesto en marcha, se ha podido encontrar solución. Te voy a dar un ejemplo, el tema economía social, ¿sí? Un área que tiene ese nombre en la provincia, y hemos podido articular perfectamente bien en varios frentes, de tal manera que nos ha permitido acompañar a microemprendedores. Pudimos hacer una solicitud de un dinero que de alguna manera sería como un préstamo, un subsidio reintegrable, digamos, sí, para la compra de herramientas para determinados grupos de microemprendedores de cooperativas. Entonces, digamos que el frente es amplio, digamos, pero siempre propositivo, y en las mesas se vio de esa manera. Algunos dirigentes deportivos nos plantearon que de pronto ellos veían que el club podría ser un buen canal para una copa de leche. Lo hicimos. Así que con varios clubes implementamos una suerte de refrigerio, copa de leche, de tal manera que los chicos que van a practicar sus disciplinas deportivas en el club también toman su leche en el club. Y lógicamente todo el beneficio que eso significa, genera pertenencia, es otra forma de compartir en las instalaciones, y son cosas que fueron surgiendo de ese diálogo, digamos. Claro, y también seguramente cómo una necesidad puede hacer que los chicos se acerquen al deporte, porque por ahí de repente necesitan, por cuestiones de alimentación inmediata, tener esa copa de leche, y bueno, de paso tengo que practicar un deporte, ¿no? Para poder, digamos, tener acceso a esa copa de leche. Entonces, está bueno esta vinculación o este círculo virtuoso que se da en eso. Ahí, viste, en las mesas fueron surgiendo estas temáticas. Después hubo cosas muy puntuales como solicitudes de ayudas por materiales o cosas más físicas, digamos. Pero como en las mesas en realidad estábamos presentes de las diferentes áreas, se fue canalizando por diferentes lugares. En el caso nuestro, digamos, al ser tan amplia la dirección, hay un abordaje más complejo. Más integral, sí. Más integral también. Por ejemplo, lugares que ya nosotros pusimos en carpeta para el año próximo, de que hubiera talleres de adultos mayores, por ejemplo, en lugares más extremos de las ciudades, porque de pronto hay problema con el transporte público, que no llega hasta esos lugares, entonces no pueden llegar a los lugares que habitualmente se hace algún juego. Entonces, bueno, todo eso está en carpeta, digamos, se están viendo posibilidades. Por eso ha sido para nosotros clave la articulación, el buen diálogo, el acompañamiento que tenemos con ONG, con instituciones intermedias. De tal manera, mirá, a veces ha sido simplemente ser mediador. Dos ONG no tenían espacio propio para reunirse periódicamente y hacer sus actividades. Y bueno, nosotros, al tener un panorama más amplio de eso, pudimos mediar, y hoy tienen sus lugares, ¿sí? Funcionan en otras instituciones con sus acuerdos de partes, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto ha permitido esas medidas. Yo creo que ha sido un año intenso, muy fuerte. No hubo nunca un problema de debate político, de mezquindades,
nada, siempre hubo, incluso todo, de parte nuestra ni hablar, esa voluntad de escucharnos, saber qué es lo que estaba pasando y jugar con la mente abierta para encontrar respuestas. Una de las últimas noticias que trascendió, que te involucra, tiene que ver con la necesidad de modificar una ordenanza de espacios de primera infancia, sin mal no recuerdo. ¿Qué es lo que quieren modificar? ¿Qué es lo que también...? Bueno, vos decís que la dirección es muy amplia y evidentemente lo es. ¿Con qué cuestiones se encontraron en estos lugares de primera infancia que requieren que se modifique la normativa existente? Mirá, hoy mismo a primera hora tuvimos una reunión por este tema con todo el equipo de educación, de la Dirección de Habilitaciones. Son instancias de diálogo que nos estamos dando, no solo para este tema, sino en general. También lo hemos hecho con otras áreas. La semana pasada también fue con el área de catastro, de planeamiento, porque esta es una ordenanza que, lo que diríamos habitualmente, los jardincitos privados, ¿sí? En donde, lógicamente, tenemos que hacer ajustes no solo en la ordenanza, sino que en el cumplimiento de la ordenanza. Claro, en el contralor, digamos. Exacto. Así que en los próximos días se va a estar formando ya el equipo técnico, esta misma semana en realidad, para ir a ponernos a disposición de cada emprendimiento, de cada lugar de estos. Son 12. ¿Hay muchos? 12. Ok. Y a partir de ahí ponernos a trabajar en el mejoramiento de las condiciones edilicias, de los espacios, de la accesibilidad, de las cuestiones vinculadas específicamente a un trabajo real de los niños con la mirada que se tiene hoy, ¿no es cierto? Por eso hablamos que en algunos casos quizás sea ya el momento también de modificar algunos artículos, que lo estamos conversando, pero pasa por ahí el tema, que el lugar se convierta verdaderamente seguro, que el lugar tenga las medidas de seguridad apropiadas, y es el Estado municipal el que autoriza el funcionamiento. Así que el Estado municipal, desde ese lugar, está obligado también a ejercer el contralor. Marcos, como para terminar con la entrevista, nos contabas esto de los 50 talleres que esperan sostener el año que viene. ¿Qué otros objetivos se han puesto para desarrollar y cumplir? O bueno, también esto de muchas veces hay objetivos que llevan más tiempo, otros que, digamos, se hacen mucho más inmediatos. ¿Cuáles son esos objetivos que se plantearon para el 2025? Mira, vamos por partes, son montonazos. Sí. Pero a ver, supongamos lo siguiente. Si vamos al área de cooperativas, seguir sosteniendo este plan de regularización que nos pusimos este año, que hemos podido cumplir casi al 100% de lo que nos habíamos propuesto, inclusive llegar al concurso interno entre cooperativas. No esto de decir, esta obra te la doy a vos, ¿sí? Sino hacer el informe técnico, qué es lo que hay que hacer. Muchachos, aquí está, preséntense el mejor precio, la mejor capacidad de trabajo y tienen la obra. Es decir, que se acabó la manipulación política. Eso lo vamos a sostener, lo vamos a profundizar y estamos pensando en un sistema parecido al de microcréditos para fortalecer máquinas y herramientas para ese sector, ¿sí? Vayamos, por ejemplo, al área de accesibilidad, un trabajo excelente que está haciendo Marcelo, referente del área, Marcelo Pighetti. Bueno, ahora puntualmente con el tema, de nuevo con la temporada alta, las horas de accesibilidad. De carnaval, las playas. Hemos podido trabajar muy bien seguro. con las ONG. Mirá, hace un año, porque fue la primera medida que pudimos tomar en esa área, poner en funcionamiento la Junta Médica, que no existía hasta ese momento. Eso facilitó los trámites para los certificados únicos de discapacidad. Estamos fuertemente en articulación con ANSES, PAMI, el hospital. Bueno, ahí tenemos para el año que viene una idea que es fortalecer la estimulación temprana, ¿sí? Como, digamos, un objetivo muy importante para esa área. Sí. En el de participación ciudadana, que tenemos dos frentes gruesos, digamos, el de las comisiones vecinales,
que ya comenzamos con un sistema de regularización. Había muchas comisiones vecinales que estaban caducas, que los vecinos, por distintos motivos, habían dejado de conformar sus comisiones directivas. Nosotros los hemos empezado a interesar nuevamente, ya se han conformado nuevas, con las cuales ya estamos trabajando, y con ellas estamos en un diálogo permanente justamente para ver, entre otras cosas, estos temas de los talleres y eso, para decir, bueno, ahí en marzo cuando arranquemos ya tiene que ser con la mayor realidad de esas necesidades o de esos gustos para poder satisfacer eso. Y el otro es el presupuesto participativo. Estamos trabajando en unas modificaciones de la ordenanza para convertirlo más ágil al presupuesto y poder resolver a mayor cantidad de beneficiarios posible. Este año fue una cosa impresionante, 416 en total. Entonces, ahí ya tenemos alguno. En el área de niñez, que habitualmente se lo conoce con la sigla ANAF, ahí nosotros estamos fuertemente focalizados en poder mejorar todo lo que se llaman habitualmente las medidas integrales. Ocurre que nosotros ingresamos con 70 carpetas sin responder, que son situaciones de niños sin responder, no son carpetas, y hoy tenemos arriba de 1000 informes elaborados que nos llegan por diferentes vías, porque justamente por tener este diálogo abierto con las instituciones, hoy tenemos informes que nos llegan desde grupos religiosos, instituciones intermedias, de alguna ONG, y el grueso llega por escuelas. Es muy grande, ¿no?, la situación que se vive en las niñeces. Creo que Juan Olano me había adelantado en una entrevista que habíamos hecho que hubo 700 pedidos de intervención en ese momento cuando yo hablé con él. Sí, hoy pasamos la línea de 1000, porque a veces son cuestiones mínimas, ¿no? Pero como no se trabaja articuladamente, a veces entre las instituciones, la situación nos llega a nosotros. Y de pronto ha sido tal vez un niño que tuvo un cambio de barrio y no tuvo una continuidad pedagógica, ¿sí? Entonces ahí se trabaja en la revinculación del niño de la familia con la escuela más cercana, etcétera. A veces los pasa información, los padres se cambian de barrio, no informan a la escuela, entonces en la escuela queda como que el chico no está yendo mal a la escuela, en fin, se generan otras situaciones. Y a veces situaciones que son verdaderamente complejas, con problemáticas familiares muy fuertes, que a veces cuesta entender cómo se llegan a esas situaciones, ¿no?, desde el punto de vista humano, y más cuando son tus hijos, te duelen estas cosas y te revelan también en ocasiones, pero hay un buen diálogo con los fiscales, hay un buen diálogo con otros agentes que nos permite en principio ir dando respuestas desde ese lugar, y cuando son integrales, que ya hay que involucrar otras situaciones, otros recursos, lleva un poco más de tiempo, queda claro, pero se van acompañando y resolviendo. Y en algunos casos que ya se entiende que no es ya de competencia de la ANAF, se pasa al COPNAF, que tiene otro tipo de intervenciones. Entonces, unas últimas para mencionarte. El programa Manos Gualeguaychú, un programa que ya lo tenemos diagramado, vamos a estar comenzando el año que viene, que tiene que ver con todo este acompañamiento a microemprendedores, a personas que han tomado sus microcréditos, que están dando sus primeros pasos, acompañarlo en todo lo que tiene que ver con diseños publicitarios, establecer el sistema de costo, cómo sacarle el costo de lo que produce, cómo poder vender su producto en las redes, cómo promocionarlo en definitiva, y que de pronto es un muy buen artesano, una excelente trabajadora y hace unos panes fantásticos, pero falta la otra parte, de cómo poder ubicar su producto, esto de poder ponerle una marca. Entonces, a través de ese programa, en realidad es un programa de acompañamiento para cada una de esas etapas, y que a uno le puede servir más cómo sacar el costo de su producto. Y nos ha pasado en estas charlas previas con algunos de ellos, en donde dicen, no, yo prefiero seguir trabajando a demanda porque es mi grupo familiar. Bien. Y hay otro que está diciendo, nos encantaría crecer. Y bueno, para crecer necesitamos ir hacia otros programas,
conocer otras cosas, cómo vincularnos con en la búsqueda de información de quién te puede financiar una máquina, una herramienta. Entonces, ese programa que vamos a estar creando va a permitir, entendemos nosotros, mayor capacidad de trabajo, que es como un gran objetivo que tenemos. ¿Me explico? Y en cuanto a medidas próximas ya es, en estos días vamos a estar entregando de la zona 7, 8 y 9 los productos del presupuesto participativo, ya se están comprando de las zonas especiales. Vamos a estar haciendo la última entrega del programa Máquinas y Herramientas, aproximadamente unos 20 beneficiarios, la última entrega de esta etapa. Y en enero, a más tardar febrero, vamos a hacer una nueva etapa de microcréditos para microemprendedores, para gente que está dando sus primeros pasos. Y hoy se abrió la preinscripción para aquellos que quieran ser feriantes durante las noches del carnaval. Perfecto. ¿Sí? Feriantes es la parte de afuera que se ve perfecto. La parte de afuera, ya este año nosotros pudimos reorganizar algunos aspectos que entendían que generaban inconvenientes, por ejemplo con la cuestión de espacio, liberar espacios, porque ahí hay una cuestión de seguridad, estamos hablando de miles de personas y a veces se ponían en los cruces de calle, en fin, pusimos ahí un poco de orden en algunas cosas. Y este año, bueno, poder implementar un sistema de mayor rigurosidad también en el control, como una etapa previa para el año que viene, que vamos a seguir aplicando algunas medidas que tienen que ver con la seguridad del lugar. No es una cuestión menor porque los productos que se venden son muy inflamables, así que hay que tomar todos los recaudos, y se abrió hoy hasta el 26 de diciembre esa preinscripción. ¿Por qué preinscripción? Porque hay cupos limitados de capacidad desde los stands, de los espacios. Sí, sí, sí. Entonces ahí está Rafael a cargo de eso, en la calle Luene Palma 691, de 7 a 13, para tomar esa preinscripción y charlar con ese feriante sobre estos nuevos aspectos. ¿Qué se necesita para inscribirse, Marcos? ¿Qué hay que presentar, más allá de seguramente llenar algún formulario? Sí, sobre todo la cuestión de qué tipo de productos, porque ahí ya nosotros el año pasado pusimos algunas limitantes, por ejemplo lo que fuera carne, cualquier tipo de producto alimenticio, porque son muchas horas al sol, entonces no dan las condiciones bromatológicas para ese tipo de productos. Eso se suspendió ya el año pasado. Pero bueno, poder reconocer el origen del producto, si son artesanos o no, y una serie de preguntas que tiene que ver con esto otro que te estoy comentando, de cómo continuar el año que viene trabajando con ellos. ¿Me explico? Perfecto. Que no sea solo una cuestión estacional. Y esta cuestión de darle también un acompañamiento a los feriantes, como por ejemplo el tema de los baños químicos. Si no, los feriantes pasaban muchas horas sin la posibilidad de un sanitario, por ejemplo. Entonces hay que ordenar toda una serie de cosas en ese espacio donde ya hemos estado reunidos desde personal del área legal, de inspección general, diferentes áreas que habitualmente son las que están ahí en ese día a día, controlando, supervisando. Entonces una buena ficha de quién está en cada stand, qué tipo de producto tiene que vender, etcétera. Y aquel que no venda lo que declaró será sancionado y no volverá a tener ese lugar. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido a charlar con nosotros y contarle a la audiencia que es efectivamente lo que hacemos acá. Somos un canal para que los funcionarios y bueno, las personas en general den a conocer lo que están haciendo. Seguramente muchos que te escucharon habrán estado con vos cara a cara en alguna de estas mesas que mencionábamos. Y bueno, felices fiestas, porque seguramente nos volveremos a ver hasta el año que viene, que ya nos quedan 2 semanas nada más de diciembre. Se pasó muy rápido el año, me parece. Así que bueno, esperemos que puedan seguir avanzando en todas estas líneas que vos nos comentabas y que sea obviamente para beneficio de toda la población de Gualeguaychú. Sí, hay un equipo muy comprometido. Como siempre ocurre en la administración pública, hay cosas por mejorar y cosas por seguir creando. Algunas ya las mencionamos ahora. Pero fundamentalmente hay un fuerte compromiso. Y siempre el intendente nos está recalcando algunos conceptos como para tomarlo de guía
y sobre ello estamos. Uno de ellos es poder recibir a la gente, atenderla, conversar, encontrar alternativas y que siempre exista ese canal de diálogo. Eso ha sido clave durante todo este año. Perfecto, Marcos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Escuchábamos a Marcos Enchós, director de Desarrollo Social. Nosotros vamos a una tanda, pero quédate ahí que todavía tenemos mucho más, ahora o nunca. En Gualeguaychú, Ahora Cero. Ahora Cero. La radio que te mantiene informado.